Cuando los medios públicos se creen intocables, siempre aparece alguien dispuesto a plantarles cara. Y esta vez, ese alguien es Vito Quiles. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos la política española como nadie se atreve, sin filtros, con rumores, con cotilleos y con todo el teatro que se cuece en el Congreso. Si estás harto de escuchar lo mismo de siempre en los telediarios, quédate, porque aquí el poder se desnuda y el salseo nunca descansa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene, arde. Vito Quiles, el periodista que incomoda al poder, vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, no por una exclusiva ni por una pregunta incómoda en Moncloa, sino por un enfrentamiento directo con TVE. Sí, la televisión pública, esa que se financia con el dinero de todos, pero que parece servir cada vez más a unos pocos. Todo empezó cuando, durante un programa de actualidad, uno de los colaboradores se refirió a él con una grave ofensa en directo. Una falta de respeto total, sin filtros, sin cortes, y sin que nadie en el plató levantara la voz para frenarlo. El público se quedó helado. Las redes, en cambio, ardieron. En cuestión de minutos, el nombre de Vito Quiles era tendencia nacional. Miles de usuarios, indignados, señalaban la hipocresía de una cadena que presume de pluralidad mientras permite ataques personales en horario de máxima audiencia. Si esto lo hiciera un periodista crítico con el gobierno, ya estaría fuera, se leía en muchos comentarios. Y no les faltaba razón. Vito no se quedó callado. Publicó un mensaje contundente en sus redes sociales, denunciando la manipulación y el doble rasero. Los mismos que hablan de respeto y tolerancia son los que más insultan cuando alguien no repite su discurso, escribió. Y el mensaje se hizo viral. Porque, más allá de simpatías o ideologías, el tema tocó una fibra sensible. ¿Hasta qué punto los medios públicos están realmente al servicio de los ciudadanos? La respuesta, como siempre, se encuentra en el salseo entre bambalinas. Dicen que en los pasillos de RTVE hubo tensión después del incidente. Que algunos periodistas veteranos no daban crédito al nivel de agresividad que se había permitido en antena. Y que incluso hubo llamadas de atención internas para calmar las aguas. Pero, como suele pasar en estos casos, nadie dio la cara oficialmente. Ni comunicado, ni disculpa, ni una sola palabra de rectificación. Silencio absoluto. Y mientras tanto, Quiles seguía encendiendo las redes. Con su estilo directo, sin filtros y con ese toque sarcástico que tanto molesta a los poderosos, empezó a desmontar uno a uno los argumentos de sus críticos. Yo no vivo del dinero público, así que no tengo que callarme, decía en un vídeo que acumuló cientos de miles de reproducciones. Y claro, eso dolió. Porque en un panorama mediático tan controlado, que alguien diga las cosas tal cual las piensa, duele. Pero lo más jugoso vino después. Fuentes cercanas a la propia TVE filtraron que hubo un intento de frenar la polémica desde arriba. Que incluso algún alto cargo habría pedido que no se volviera a mencionar el nombre de Vito Quiles en los programas de la cadena. Una especie de veto silencioso para que el tema se diluyera con el paso de los días. Solo que no contaban con una cosa, el efecto Streisand. Cuanto más lo callas, más ruido hace. Y así fue. Cada vez que se intentaba enterrar el tema, aparecían nuevos vídeos, nuevas reacciones, nuevas críticas. Algunos compañeros periodistas, incluso de medios contrarios, salieron en su defensa. Podremos discrepar, pero lo que pasó es una falta de respeto, dijo uno de ellos en un debate en directo. Otros, más prudentes, prefirieron mantenerse al margen. Pero la sensación general era clara. En la televisión pública, se había cruzado una línea. Y ojo, porque no estamos hablando solo de un insulto. Estamos hablando de un síntoma. De un clima mediático cada vez más polarizado, donde quien se sale del guión oficial se convierte automáticamente en enemigo. Y ahí es donde el caso de Vito Quiles se vuelve interesante. Porque representa algo más grande, el pulso entre los medios tradicionales y los nuevos comunicadores que les están comiendo terreno. Mientras tanto, Vito no deja de aprovechar el tirón. Sabe que cada polémica lo fortalece entre su público. Y con su habitual tono desafiante, no dudó en rematar con una frase que ya se ha vuelto viral. Si molesta lo que digo, será porque digo la verdad. Una frase que, guste o no, define perfectamente el espíritu de una nueva generación de periodistas que no buscan caer bien, sino contar lo que otros callan. Sigue hasta el final, porque lo que viene, arde. Vamos a entrar en lo que pasó detrás de las cámaras,
en cómo reaccionó TVE internamente y en qué movimientos hubo entre bastidores tras ese estallido mediático. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una simple metedura de pata o un ataque calculado contra un periodista incómodo? Cuéntanoslo en comentarios, que el debate promete. La tormenta mediática estaba servida. Tras el incidente, el silencio de TVE empezó a sonar más fuerte que cualquier comunicado. En los despachos de Torrespaña, los teléfonos echaban humo. Productores, redactores, presentadores, todos sabían que se había cruzado una línea peligrosa. Pero nadie quería asumir la responsabilidad. El manual de crisis no escrito de los medios públicos volvía a aplicarse, esperar a que pase la ola y mirar hacia otro lado. Sin embargo, esta vez la ola no se calmaba. Al contrario, crecía. Las redes sociales se habían convertido en el auténtico plató del país, y Vito Quiles lo sabía. Mientras en TVE evitaban mencionar su nombre, él subía vídeos, publicaba mensajes y exponía sin tapujos el doble rasero de la cadena. Cuando te dicen que la televisión pública es de todos, lo que quieren decir es que es de ellos, escribió en X, antes Twitter, y en cuestión de minutos la frase se viralizó. Los espectadores más veteranos, esos que todavía encienden el televisor a la hora del telediario, empezaron a preguntarse qué estaba pasando. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué no piden perdón? Se leía en los comentarios de los foros y en los grupos de WhatsApp. Muchos ya lo intuían, si TVE callaba, era porque sabía que había metido la pata. Mientras tanto, en los programas de la competencia, el asunto se trataba con pinzas. Algunos tertulianos hablaban de un exceso verbal desafortunado, otros de una falta de profesionalidad preocupante. Pero los más atrevidos fueron al grano. Si esto lo hubiera dicho alguien contra un periodista afín al gobierno, ya habría una campaña de censura y disculpas en portada. Y ahí estaba la clave. Vito Quiles se había convertido, sin buscarlo, en el espejo que reflejaba la incoherencia del sistema mediático. Los mismos que exigen tolerancia, diversidad y respeto, son los que aplauden cuando insultan a quien no comparte su ideología. Un clásico del doble discurso que ya no sorprende a nadie, pero que sigue indignando a muchos. En Moncloa, según fuentes cercanas al entorno del gobierno, el tema no gustó nada. Aunque oficialmente no se metían en los contenidos de RTVE, la incomodidad era evidente. Cualquier polémica que recuerde la falta de pluralidad en los medios públicos se convierte en un problema de imagen, y más cuando el protagonista es un periodista que incomoda a la izquierda mediática. La versión extraoficial es aún más jugosa. Dicen que en una reunión interna de comunicación, alguien sugirió bajarle el perfil mediático a Vito Quiles, ignorarlo en las tertulias y no darle más foco. Pero ya era tarde. La narrativa de David contra Goliat estaba servida, y la gente siempre simpatiza con el que desafía al gigante. Y lo que vino después fue casi de película. En menos de 48 horas, Quiles recibió invitaciones de varios canales digitales y programas independientes para hablar del tema. En cada aparición, su discurso se volvía más afilado. La diferencia entre ellos y yo es que ellos tienen miedo de perder su sueldo, y yo solo tengo miedo de perder la verdad. Esa frase, pronunciada con calma, se convirtió en clip viral y arrasó en TikTok, X y YouTube. Mientras tanto, TVE intentaba apagar el fuego con un cubo de agua, lleno de gasolina. En un informativo, se atrevieron a hacer una breve mención al caso, intentando minimizarlo. Una polémica sin importancia, dijeron. Pero claro, al hacerlo, reavivaron el debate. La audiencia lo percibió como una muestra más de manipulación, y el hashtag #TVE manipula volvió a ser tendencia. Lo más curioso fue ver cómo algunos rostros conocidos de la cadena comenzaron a deslizar críticas veladas. Una periodista veterana, en un gesto que pocos esperaban, comentó en privado: «Ya no se puede decir nada si no es lo que marca la línea editorial. Es una pena». Y esa frase, que se filtró a los medios digitales, terminó por confirmar lo que muchos sospechaban, que la libertad informativa en la televisión pública brilla por su ausencia. Pero Vito Quiles no se conformó con el apoyo popular. Fue más allá. Anunció que emprendería acciones legales por injurias y pidió que se investigara si el ataque en su contra violaba las normas deontológicas de la corporación. Si los periodistas no nos defendemos entre nosotros, acabaremos todos convertidos en propagandistas, dijo ante las cámaras de un canal independiente. Y es que el asunto trascendió el caso personal. Se convirtió en símbolo de un problema estructural, el deterioro del periodismo en España. Hoy, cada vez menos comunicadores pueden hablar sin miedo a ser señalados, cancelados o censurados.
Y eso, en un país que presume de libertad de expresión, es una paradoja peligrosa. Por eso el caso Quiles ha calado tanto. Porque no se trata solo de una ofensa o un insulto, es la evidencia de cómo el poder político y mediático se retroalimenta, creando un ecosistema donde los críticos sobran. Donde las preguntas incómodas se castigan. Y donde, paradójicamente, la tolerancia se convierte en su propio enemigo. A medida que la presión crecía, los directivos de TVE se dividían. Algunos pedían disculparse discretamente, otros decían que hacerlo sería reconocer el error. Y mientras discutían, el tiempo pasaba, el escándalo seguía y la audiencia caía. Porque claro, la gente ya no compra el discurso oficial tan fácilmente. En la era de las redes, ocultar algo es prácticamente imposible. Y en medio de todo este caos, Vito Quiles no bajaba el tono. Con su ironía característica, soltó una frase que hizo historia. Que me insulten en TVE es casi un honor, significa que estoy haciendo bien mi trabajo. ¡Boom! Otra bomba mediática. Miles de retweets, comentarios de apoyo y hasta parodias. Algunos lo acusaron de buscar protagonismo, otros lo coronaron como símbolo de resistencia frente al relato único. Sigue hasta el final, porque lo que viene, arde. En la siguiente parte te cuento cómo reaccionaron los sindicatos de periodistas, qué maniobras internas se produjeron dentro de la cadena pública y cómo Vito Quiles transformó esta crisis en un golpe maestro para reforzar su imagen. ¿Tú qué opinas? ¿Se está usando la televisión pública para silenciar voces incómodas, o es solo una guerra de egos entre comunicadores? Cuéntanoslo en comentarios, porque lo que se viene es aún más explosivo. Si algo ha dejado claro esta historia, es que en RTVE no solo se cuecen informativos, también se cocinan silencios. Y esta vez, el silencio era ensordecedor. Pero cuando los de arriba callan, los de abajo empiezan a murmurar. Y esos murmullos se convirtieron en filtraciones, y las filtraciones en un nuevo terremoto interno. Los sindicatos de periodistas fueron los primeros en mover ficha. No porque quisieran defender a Vito Quiles en particular, algunos ni siquiera simpatizan con él, sino porque entendieron que el asunto ponía en evidencia la fragilidad del código ético en la cadena. En un comunicado, uno de los sindicatos más veteranos escribió: RTVE debe garantizar el respeto profesional dentro y fuera del plató. Los ataques personales dañan la credibilidad de todos. Y aunque la frase parecía neutra, los pasillos de la tele se llenaron de comentarios. Esto va por lo de Quiles. Pero lo que realmente desató el caos fue la respuesta de los directivos. En lugar de calmar las aguas, algunos intentaron apagar el fuego con gasolina. No alimentemos polémicas creadas en redes, dijeron. Error. Grave error. En 2025, intentar ignorar un escándalo viral es como querer tapar una explosión con una servilleta. Cuanto más lo callas, más ruido hace. Y mientras los jefes intentaban contener el daño, los redactores y técnicos comenzaron a filtrar lo que pasaba detrás del telón. Que había tensión, que se discutía si sancionar o no al colaborador que insultó en antena, que había miedo a que la cosa escalara a lo judicial. Algunos incluso afirmaban que se había recibido una llamada desde arriba. Ya sabes, ese tipo de llamada que nunca se registra pero todos entienden, pidiendo prudencia, porque el tema no convenía al gobierno. Y aquí es donde la historia toma un giro digno de serie política. Según fuentes internas, hubo reuniones improvisadas en las que se debatía si era necesario emitir una disculpa formal. Los jefes de contenido se dividían, unos temían que pedir perdón sería reconocer la manipulación, otros decían que no hacerlo sería un suicidio reputacional. Resultado, no hicieron nada. Ni comunicado, ni rectificación. El manual de siempre, dejar que el tiempo lo borre todo. Pero no contaban con un pequeño detalle: Vito Quiles no es de los que olvidan rápido. Y mucho menos su público. A las pocas horas de que RTVE decidiera enterrar el tema, Quiles reapareció con un vídeo demoledor. No espero disculpas, decía, espero que empiecen a hacer periodismo. Con un tono calmado, casi desafiante, desmontó una por una las excusas de la cadena. Y remató con una frase que ya se ha convertido en lema entre sus seguidores: no soy su enemigo, soy su espejo. Esa frase corrió como la pólvora. En apenas un día, cientos de creadores, periodistas alternativos y usuarios anónimos la repitieron en redes, acompañada de vídeos de recortes de telediarios y tertulias donde RTVE, según ellos, manipulaba la información. Algunos montajes eran tan potentes que parecían campañas publicitarias contra la propia cadena. Y lo irónico es que,
Sin quererlo, la televisión pública le había regalado a Quiles su mejor promoción. Y claro, los nervios crecían. Desde el área de comunicación institucional se intentó controlar el daño contactando con periodistas afines para rebajar el tono. Es una polémica artificial, creada por las redes, decían en los briefings. Pero ni así lograron frenar el golpe. La historia ya había trascendido al plano político. En el Congreso, algún diputado de la oposición se permitió lanzar una pulla durante una comisión. Quizá RTVE debería preocuparse más por informar y menos por insultar. Las cámaras captaron las caras de incomodidad entre los representantes del PSOE y Sumar. El dardo había dado en el blanco. Mientras tanto, los sindicatos seguían presionando. Exigían una revisión interna del código de conducta y pedían garantías para que no se repitieran casos similares. Algunos redactores veteranos, cansados de las presiones políticas, empezaron a filtrar a periodistas externos lo que realmente ocurre en la redacción: listas de temas vetados, llamadas de asesores gubernamentales, órdenes de enfoque para piezas delicadas. Y aunque muchos lo sospechaban, verlo por escrito era otra cosa. Por su parte, Vito Quiles aprovechó ese nuevo contexto para reforzar su figura. Pasó de ser un periodista polémico a símbolo de resistencia contra la manipulación mediática. En entrevistas posteriores, insistía en el mismo mensaje: el problema no es que me insulten a mí, el problema es que hay una red mediática que se cree dueña de la verdad. Cada palabra, medida, dirigida a su público y al mismo tiempo un misil directo a los despachos de RTVE. Las audiencias, mientras tanto, reflejaban la realidad. Los informativos de TVE bajaban, los programas de debate caían en credibilidad y las redes se llenaban de clips alternativos desmontando sus relatos. En el lenguaje de Internet, Quiles había ganado la guerra de narrativa. Y eso, en 2025, vale más que cualquier comunicado oficial. En los corrillos políticos se hablaba abiertamente del caso. Algunos ministros decían en privado que no convenía seguir dando voz a ese chico, mientras otros admitían que RTVE había cometido un error grave al no disculparse. En los pasillos de Ferraz, incluso, se comentó que cada vez que Quiles habla, perdemos votos. Una frase que, aunque exagerada, refleja bien el malestar que generan los círculos del poder mediático. Y ojo, porque lo mejor, o lo peor, según se mire, aún estaba por venir. Fuentes cercanas a la redacción de TVE filtraron que algunos redactores estaban planteando una carta interna pidiendo más independencia y menos consignas. Un movimiento inusual que, de concretarse, sería un golpe simbólico contra la cúpula directiva. Porque una cosa es tener tensiones ideológicas, y otra muy distinta es que los propios trabajadores cuestionen la línea editorial desde dentro. Todo esto, mientras Quiles seguía imparable. Sus vídeos sumaban millones de visualizaciones, y su cuenta ganaba miles de seguidores cada día. Cada vez que publicaba una respuesta a la cadena, la conversación se reactivaba. Los grandes medios lo criticaban, los alternativos lo aplaudían. Pero al final, todos hablaban de él. Y eso, en el juego mediático, es ganar. El caso Quiles ya no era solo una polémica de plató, se había convertido en un símbolo del hartazgo ciudadano hacia los medios tradicionales. La gente está cansada de escuchar siempre las mismas voces, los mismos tertulianos, los mismos relatos predecibles. Y cuando alguien rompe el guión, por incómodo que sea, la audiencia reacciona. Sigue hasta el final, porque lo que viene, arde. La próxima parte te contará cómo este caso llega al Parlamento, cómo RTV intenta recomponer su imagen con una estrategia que sale peor de lo que esperaban, y cómo Vito Quiles aprovecha el momento para redibujar su papel en el nuevo mapa mediático español. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante una rebelión mediática o ante el nacimiento de una nueva generación de periodistas sin miedo? Déjalo en comentarios, porque lo que se avecina promete ser histórico. Lo que empezó como una ofensa en un plató, se había convertido ya en un terremoto institucional. Y como suele pasar en España, cuando un tema incomoda, acaba aterrizando en el Congreso. La política, esa gran trituradora de polémicas, olió sangre y decidió entrar en el juego. Durante una sesión parlamentaria sobre transparencia y medios públicos, una diputada del Partido Popular lanzó la bomba. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno ante los insultos emitidos en RTVE contra periodistas independientes? ¿Dónde queda la neutralidad de la televisión pública? Las cámaras enfocaron al ministro encargado, que se removió en su asiento y soltó la clásica respuesta de manual: el gobierno no interviene en los contenidos de RTVE. Es una corporación independiente. Independiente,
Qué palabra tan bonita, y tan usada en vano. Porque todos saben que RTVE tiene de independiente lo mismo que un gato en una fábrica de ratones. En los pasillos del Congreso, la frase provocó risas contenidas y algún que otro comentario sarcástico. Incluso un diputado de Vox remató con ironía: sí, independiente, como el CIS. El tema saltó a los titulares. El Congreso exige explicaciones a RTVE por insultos a Vito Quiles. Polémica en el ente público. Se cuestiona la neutralidad informativa. Las tertulias de la mañana, que hasta entonces habían evitado tocar el asunto, ya no pudieron esquivarlo. Pero claro, cada uno lo trató a su manera. En las televisiones afines al gobierno, se intentó minimizar el caso. En los medios más críticos, se aprovechó para recordar todas las polémicas acumuladas de la cadena pública, desde las coberturas sesgadas hasta los casos de censura a periodistas incómodos. Y entre tanto ruido mediático, RTVE intentó lo imposible: limpiar su imagen sin pedir perdón. Contrataron consultores de comunicación, redactaron un argumentario interno para responder preguntas y hasta planificaron una campaña de confianza en el servicio público. Pero, como suele pasar, nada de eso funcionó. Porque el problema no era la imagen, era la credibilidad. En ese contexto, Vito Quiles siguió haciendo lo que mejor sabe: incomodar. En un directo desde su canal, analizó punto por punto las declaraciones del ministro, los silencios de la dirección de RTVE y la cobertura de los grandes medios. Su tono era el de siempre: sarcástico, desafiante, sin pelos en la lengua. Dicen que RTVE es independiente, y yo digo, sí, independiente, de la verdad. La frase se viralizó, y al día siguiente ya aparecía en memes, camisetas y hasta en pancartas en alguna manifestación. Mientras tanto, dentro de RTVE, el ambiente era de funeral. Reuniones tensas, redactores enfrentados, órdenes contradictorias. Algunos presentadores empezaron a distanciarse del discurso oficial, soltando pequeñas críticas veladas en directo. Otros optaron por el silencio prudente, temiendo represalias. Pero el daño ya estaba hecho, la grieta interna era evidente. Lo que pocos saben es que hubo intentos desesperados por contener la fuga de información. Se revisaron correos, se advirtió a los trabajadores sobre difundir material sensible, y se reforzó el control interno sobre los contenidos. Pero ya era tarde. La historia se había escapado de las manos. Y en el mundo digital, cuando algo se escapa, no hay vuelta atrás. Vito Quiles, consciente de que tenía la atención de todo el país, decidió redoblar la apuesta. No estoy luchando contra una cadena, estoy luchando contra un sistema, dijo en una entrevista. Y tenía razón. Porque lo que estaba en juego ya no era solo su reputación, sino el papel del periodismo libre frente al poder mediático y político. Y ahí apareció un detalle que desató otro vendaval. Un documento filtrado, un correo interno, mostraba cómo un alto cargo de RTVE había sugerido a los redactores evitar dar cobertura a declaraciones o contenidos que favorezcan la narrativa de Vito Quiles. Es decir, censura preventiva. La filtración fue publicada por un medio digital, y en cuestión de horas se convirtió en el nuevo escándalo. El Parlamento volvió a encenderse. Diputados de la oposición exigieron la comparecencia de la presidenta de RTVE. Esto no es una televisión pública, es una oficina de propaganda, soltó un portavoz con tono incendiario. Y aunque el gobierno intentó calmar las aguas, el daño reputacional era irreversible. Pero el giro más inesperado vino desde dentro. Algunos trabajadores de RTVE, cansados de la manipulación, comenzaron a hablar abiertamente. Una redactora veterana, con décadas de servicio, declaró en un medio alternativo: esto ya no es periodismo, es teatro con guión político. Y lo peor es que muchos lo asumen como normal. Sus palabras, pronunciadas sin rencor pero con tristeza, se hicieron virales. Y en medio de ese ambiente de tensión, el público se posicionó claramente. Las encuestas digitales mostraban que más del 70% de los internautas creían que RTVE había actuado de forma impropia y exigían responsabilidades. En los comentarios, la gente pedía más Vitos y menos portavoces. La batalla por la credibilidad ya tenía un ganador. Mientras tanto, Quiles seguía en su línea, cada vez más confiado. En una aparición pública, soltó con ironía: al final, RTVE me ha hecho más promoción que todos mis vídeos juntos. Si esto es censura, que sigan así. La frase arrancó carcajadas y aplausos,
pero también un silencio incómodo en los despachos de la cadena. Los analistas políticos empezaron a señalar un patrón. Cada polémica de este tipo refuerza la desconfianza del ciudadano hacia los medios públicos, y por extensión, hacia el gobierno. El efecto dominó ya era imparable. En cuestión de semanas, la dirección de RTVE se encontraba acorralada entre presiones políticas, críticas internas y una opinión pública que exigía cambios reales. Y mientras tanto, Vito Quiles, con su estilo provocador y su presencia creciente en redes, se consolidaba como una figura incómoda para el sistema. Ya no era solo un periodista, era el símbolo del hartazgo. Un tipo que, sin grandes medios ni padrinos políticos, había logrado poner en evidencia la hipocresía de toda una estructura. Sigue hasta el final, porque lo que viene, arde. En la próxima parte te cuento cómo esta crisis mediática termina afectando directamente al gobierno, qué movimientos se dan dentro de RTVE para evitar más filtraciones, y cómo Quiles aprovecha el clímax del escándalo para lanzar su golpe final. ¿Tú qué opinas? ¿Está RTVE pagando las consecuencias de años de manipulación o simplemente se ha topado con alguien que no tiene miedo a responder? Déjalo en comentarios, porque lo que viene es puro fuego. Porque no nos engañemos, lo que está pasando con Vito Quiles no es solo una bronca televisiva. Es un síntoma. Un síntoma de que muchos españoles están hartos de que se utilicen los medios públicos para servir intereses políticos. De que se tapen escándalos, se manipulen titulares y se silencien voces incómodas. Y ahora que uno de esos incómodos ha dicho basta, el sistema no sabe cómo reaccionar. En redes, el fenómeno se dispara. Hashtags como #apoyo a Vito y #TVE manipula se convierten en tendencia. Y mientras desde la dirección de la cadena intentan controlar los daños, la bola se hace más grande. Vito se convierte, sin pretenderlo, en un símbolo, el periodista que se planta frente al monstruo mediático. El tipo que, sin un gran respaldo detrás, desafía a toda una corporación pública. Y lo hace con argumentos, con pruebas, y con esa ironía que tanto molesta a los que viven del relato único. En su canal, Vito lanza un mensaje demoledor: yo no necesito sus platós. Tengo una cámara, un micro, y la confianza de la gente que quiere saber la verdad. Y ahí, en esa frase, está todo. La batalla ya no se libra solo en la televisión, sino en las redes, en los móviles, en las conversaciones de bar. Porque ahora cualquiera puede ser su propio medio, y eso, amigos, asusta a los que llevan décadas repartiéndose la verdad a su antojo. Pero lo más potente llega cuando varios compañeros de profesión, incluso de medios ideológicamente opuestos, salen en su defensa. Algunos con nombres y apellidos. Otros desde el anonimato, por miedo a represalias. Nos dicen lo que podemos y no podemos contar, reconoce uno en privado. Y Vito ha tenido el valor de hacer lo que muchos no nos atrevemos. Y claro, cuando un periodista expone el mecanismo, el engranaje empieza a chirriar. RTVE abre una investigación interna, que todos sabemos cómo terminará, en nada. O, peor aún, con un informe lleno de tecnicismos que intenta tapar el sol con un dedo. Pero el daño ya está hecho. Sigue hasta el final, que lo que viene, arde. Vito anuncia que llevará el caso a los tribunales. Denuncia pública, demanda civil y aviso claro: voy a llegar hasta el final, no solo por mí, sino por todos los periodistas que no pueden hablar. Y esa frase resuena como un cañonazo en el panorama mediático español. Los mismos que lo ignoraron ahora deben cubrir su historia. Y los que lo atacaron, se esconden detrás del no tenemos más comentarios que hacer. En la Moncloa, algunos asesores ya comentan por lo bajo que este caso puede tener más impacto del esperado. Porque si la justicia da la razón a Vito, se abre la puerta a una revisión completa del papel de RTVE en la comunicación institucional. Y eso, para un gobierno que vive del relato y de la propaganda, sería dinamita pura. Los espectadores, mientras tanto, ya han tomado partido. Los de siempre, los que aplauden la versión oficial, intentan ridiculizarlo. Pero una parte creciente del público, la que se siente cansada de que la televisión se haya convertido en un panfleto, lo apoya sin dudar. No se trata de derechas o izquierdas, dice uno en redes. Se trata de verdad o mentira. Y ese es el golpe más duro, cuando la audiencia, esa que los medios creían tener domesticada, empieza a despertar. Porque la historia de Vito Quiles no va solo de un insulto o de una bronca televisiva. Va de un sistema que se tambalea porque alguien se atrevió a decir lo que muchos callan.
De una generación que ya no se traga los titulares prefabricados. De un periodismo que, poco a poco, intenta recuperar su dignidad. Y ahí está el verdadero salseo, en la lucha entre la verdad y la narrativa oficial. Entre el periodista libre y el aparato del poder. Entre los que informan y los que ordenan que se puede contar. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene razón Vito al plantar cara a RTVE, o debería haberlo dejado pasar? Cuéntanoslo en los comentarios, porque lo que se viene después de esto, promete incendiar los platós.